Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá, por presenciar la segunda charla de las jornadas de economía y vivienda. Veo caras nuevas, así que les comento un poco. Esta es la segunda actividad. La primera actividad estuvimos debatiendo sobre la problemática de vivienda un poco desde el mercado inmobiliario y centralizado sobre todo en la problemática de la inquilinización que estamos viviendo de forma creciente en el siglo XXI. Yo soy Gabriel Olmedo, soy economista, soy del Centro de Investigaciones en Economía Crítica y en realidad el objetivo de esta jornada es justamente debatir esas cosas que muchas veces en los ámbitos de economía no se debaten, que es una cosa un poco contradictoria, porque la economía es una ciencia social que debería pensar cómo logramos la materialidad que nos permita reproducir nuestras vidas y qué materialidad más importante que la vivienda misma. Entonces, por ahí estamos acostumbrados a que las charlas de economía se centren demasiado en lo que tiene que ver con la macroeconomía, los mercados financieros, el déficit fiscal y todas esas cosas que por ahí para los que estamos muy inmersos en la temática nos suenan bastante, nos significan cosas, pero para la gente común no. Y cuando hablamos de la vivienda, y yo creo que se ve bastante por la cantidad de personas que están acá presentes, es de algo de interés concreto y es algo que la economía se tiene que ocupar y se tiene que preocupar. Así que nuestra intención era justamente realizar estas jornadas para, en esta segunda charla, debatir un poco lo que fue el proceso de integración sociourbana que se vio en el gobierno anterior y también vamos a hablar un poco del acceso o la dificultad de acceso de la tierra y de la vivienda en los ámbitos rurales. No queremos dejar de mencionar y agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por brindarnos este espacio, que estamos dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, que es una universidad pública, y no queremos dejar de mencionar el proceso que está viviendo la Universidad Nacional de Cuyo y todas las universidades nacionales y todo el sistema científico-tecnológico de ajuste. Estamos viendo un proceso de reducción de fondos brutales y como la mayoría imagino que sabrán, las universidades nacionales dependen de los fondos que le destina la nación, depende de cuánto el Estado Nacional invierte en su educación superior. Nosotros consideramos claramente que son inversiones esenciales si queremos ser un país desarrollado, un país que pueda llegar a brindar las soluciones de su población y lo que consideramos es que claramente lo que va a ir pasando por ahí a los ojos de las personas es que en la medida que se siga procesando este ajuste, se van empezando a notar ciertas falencias de la Facultad de Políticas y de la Universidad Nacional de Cuyo. Lo vemos en los salarios de las personas, en los salarios docentes, los salarios no docentes. Lo vamos a ir viendo en cuando empiezan a haber problemas en el mantenimiento de los edificios que no se pueden arreglar, vamos a ver baños tal vez que estén rotos que no se pueden arreglar, vamos a ver techos que ya se llueven y que no se puedan arreglar, vamos a ver las falencias tecnológicas, vamos a ver que nos va a costar hasta prender la luz. Recién decían, está oscuro, y dije, bueno, tal vez ya estamos ahorrando. Entonces, dentro de todo este proceso que están viendo las universidades no queríamos dejar de mencionar. Como tampoco queríamos dejar de mencionar que están haciendo diversas actividades. Yo veo caras acá que vi en la marcha ayer que se hizo acá en Mendoza, que salimos toda una marcha desde el preuniversitario hasta la Facultad de Educación. Como también queremos anunciar que estamos totalmente a favor de las medidas de fuerza del paro que se va a hacer el 23 de abril con la marcha que se va a hacer a nivel nacional, porque nos parece que la universidad pública es un baluarte de la Argentina y que hay que defenderla y que para que funcione y para que brinde educación de calidad tiene que tener financiamiento, si no, no es posible. Dicho esto y sin mucho más preámbulo, voy a presentar a la primera expositora de la tarde de hoy, que es Fernanda Miño, que es catequista, es militante social, fue secretaria de Integración Sociourbana Nacional y estuvo a cargo del Fondo de Integración Sociourbana que se estuvo gestionando durante todo el gobierno anterior. Fernanda, te dejo la palabra. Y el micrófono, un último detalle, no es de utilería, es porque estamos grabando la charla para aquellas personas que no han podido asistir, pero quieren verla después, entonces sirve para que capte bien el sonido de la cámara, es por eso. Llego macana, rétenme. Y si me paso de cosas me hacen un golpecito y paro de hablar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero un gran agradecimiento por la invitación. Siempre que me piden no solamente contar y exponer todo lo que hicimos en la gestión anterior de gobierno con respecto a esta secretaría nueva para el gobierno, nunca se había hecho antes en la historia argentina ni en la región. Nos valió ser premiados en 2 países por el trabajo que hicimos con la integración sociourbana dentro de la Argentina. Este trabajo que nos lleva adelante no solamente
un tiempo hacia atrás. Yo no creo que hayamos descubierto algo que no se haya trabajado antes, sino que la integración sosurbana, llamada urbanización antes, tiene distintos hitos. Yo creo que el Registro Nacional de Barrios Populares fue uno. Antes de ese registro no teníamos datos fehacientes de cuántos barrios había en la Argentina, mucho menos de cuántas familias vivían, en qué condiciones. A partir de ese registro nosotros empezamos a ver un mapa totalmente por fuera de la Argentina, no teníamos identidad. Y a partir de eso yo fui relevadora de mi propio barrio, soy una mujer que vive en una villa todavía, en un barrio popular en San Isidro, a unos par de kilómetros de Capital Federal. Y en ese momento era militante social, militante pastoral, porque soy una catequista que se ha interesado primero por trabajar a nivel comunitario desde la fe, y después que esa fe, si no es acompañada por acción y para rever las injusticias, no sirve de nada, sirve solamente para tenerla guardada en una mesita. Entonces tuve muy buenos maestros en mi vida, sacerdotes primeros que hacían de la fe una total acción transformadora de las vidas, y que no iba paralelo a la vida, sino que iba inmiscuida en ella. Entonces creo que a partir de esa realidad a mí no solamente me llega un poquito más tarde, como a todos quienes vivimos en los barrios populares, nos llega tarde la educación, los servicios, todo. Yo hice mi secundario de adulta ya a los 21 años hasta los 23, y después hice el profesorado de catequesis para poder vivir prácticamente y trabajar en el colegio parroquial, aunque era catequista, pero necesitaba un título para trabajar en la parroquia, en el colegio parroquial de mi barrio, entonces ahí trabajé más de 20 años. La política entra como eso, como que es una herramienta más, no es una carrera más allá de las ideologías, y que siempre he sido peronista por raíz, porque mis padres vivieron en la parte invisibilizada y más pobre del Chaco, cuando le tocó ser presidente al general Perón y acompañada por Eva Perón. Entonces yo me crié con esas historias de mis viejos, que la política los hizo visibles. Entonces siempre el camino fue por ahí. Después uno va conociendo un poquito más y siempre te quieren correr con el peronismo de los libros, y digo, si no tiene tierra en los zapatos no sirve para nada. Y me hicieron encontrar ese camino de la fe que tiene mucho de justicia. Y siempre caminé por ese lado, sin poco recurso formativo, porque fui empleada doméstica de los 13 años hasta los 21, hasta que me casé, y ahí me empecé a formar. Y la política llega un poquito más tarde, porque tiene que ver con esto que a la gente pobre no se las educa para trabajar o para entender la política. Nos llega tarde la información, imagínense la conciencia social. Sí sabemos que somos pobres y a veces lo vivimos, al menos lo hablo en primera persona, que la pobreza es como casi un designio divino y no tiene nada que ver con las personas. Y uno después empieza a entender con la formación educativa que tiene responsables la pobreza. Y creo que ese camino me encontró más o menos ya siendo mamá de mi primera hija a los 29, y la política empezó a tener sentido lo que había vivido de chica con mis viejos, sentido en el momento que estaba viviendo, era ya por el 2004, y sabiendo que las cosas empezaban a dar, pero no dábamos demasiado interés, sabíamos que habíamos pasado un 2001 horrible, en mi caso me tocó vivir del trueque prácticamente con mi esposo, sin hijos todavía. Entonces, con ese recuerdo digo, bueno, aquí hay que involucrarse. Y en el barrio, lo primero que encontrás es muchas veces la sociedad de fomento, y muchas veces también la posibilidad de participar en política si empezás a levantar la voz, si empezás a hacerte notar, si empezás a reclamar. Y creo que ese camino empezó siendo muy cuesta arriba, en mi caso muy bendecido, digo yo, me cuesta mucho disociar todo lo que me pasó después de los 35 años en la fe, digamos, no solamente disociarla, sino que empezó a haber la posibilidad de participar de alguna asamblea política, y yo empezaba a hablar y terminaba yendo a todas las asambleas políticas a hablar de los barrios populares, pero solamente porque tenía noción de que eso tenía responsables. No todo es lo mismo, pero hay gran parte de la política que sigue siendo lo mismo. La famosa casta que habla el gobierno desde ahora existe. Pasa que cuando te hablan de la casta y parece que somos quienes trabajamos, quienes estudian en la escuela pública, en las universidades, quienes vivimos en los barrios populares.
Pero hay una gran diferencia cuando uno tiene esa política como una herramienta para transformar eso que tanto duele y no se queda sentando a esperar que la vida transcurra. Esa misión la que me llevó a involucrarme en política. Fui concejala de mi distrito 2 años, hasta que el compañero Juan Grabois me pide cumplir un rol en el Estado. Así llega la Secretaría de Integración Suburbana a mi vida. Fui relevadora en el 2017, relevé mi barrio con un grupo grande de mujeres y hombres que hicimos en 2 meses el trabajo, así como lo hicieron muchas mujeres y hombres y familias enteras en todo el país, al unísono, y empezamos a tener ese primer relevamiento de 4.416 barrios. Esos barrios que empezaban a tener nombre, con este trabajo empezaban a tener identidad y estar marcado en un mapa. Dejamos de ser una manchita gris para transformarnos en el barrio tal. Entonces, desde ahí, cuando vos ya tenés todos los datos, es imposible mirar para otro lado. Y empezamos a luchar por una ley que fue muy virtuosa, la 27453, que más allá de ser una ley que se formó en un momento muy difícil de la Argentina, fue aceptada por el gobierno que antecedió al que formé parte, que fue del presidente Macri, que lo firmó, creo, ya sabiendo que iba a ser una letra muerta más, pero lo que no se dio cuenta es que esa ley nació de las entrañas del dolor de los barrios populares. Y cuando nacen las leyes y cuando se construyen políticas, el dolor propio de los barrios populares tienen otro sentido. Porque las familias que formamos parte de ese relevamiento íbamos a salir a defenderla y a que se generen los recursos económicos para transformar esa realidad. El 98% de los barrios populares no tiene agua potable de red consolidada. La mayoría estamos conectados irregularmente del agua. El 99% no tiene cloacas y casi el 100% no tiene gas de red. Todos esos males los tenía esta mujer. Entonces, de hecho, lo que tenemos hasta ahora es las cloacas, que eso lo pudimos hacer en gestión, pero todo lo demás sigue siendo igual, y estoy hablando de uno de los municipios con más recursos económicos de la Argentina, como es San Isidro. Duerme el poder ahí. No digo que vive porque tiene sus empresas, sus viajes y todo, pero duerme el poder. Y yo creo que en ese desafío de haber aceptado, de la mano de muchos compañeros muy valiosos, muy formados, pero sobre todo militantes, sabiendo y conociendo la realidad de cerca, porque algunos porque la vivimos y otros porque eligen transitar esa realidad para entenderla y poder transformarla políticamente, socialmente o como se pueda, es que hicimos la gestión maravillosa que nos tocó en 4 años, con una pandemia de por medio, con la mayoría de la política no conociéndonos, y por lo tanto fue muy difícil el primer año que confíen en que teníamos esos recursos y lo íbamos a poner a disposición de cualquier ente ejecutor que tenga, primero, papeles en regla, el prestigio y el reconocimiento del barrio, porque no podíamos ir a meter en un barrio por más porcentaje que haya sacado el intendente a meterse en un barrio, si el barrio no quiere un salón de usos múltiples en el Potrero, por ejemplo. Pero todo ese detalle del trabajo en los barrios, lo único que te da es una mesa participativa. Si la mesa participativa del barrio, que tiene que ser amplia, no puede ser con los que yo me lleve mejor, porque así no hacemos nada, ni siquiera en nuestra propia familia nos llevamos bien con todos, era imposible poder trabajar si no tenemos ese conocimiento territorial. Por eso, como nació la Secretaría y quienes la integramos de la militancia social y quienes fuimos relevadores y relevadoras de los barrios, es porque ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Nosotros no podíamos perder tiempo, aunque poco tiempo perdimos por el tema de la pandemia, porque no se podía salir, no nos podíamos reunir ni nada, para hacer ese famoso trabajo de campo que siempre se basa en todo el primer año, toda el área sensible y social de cualquier gobierno, en tomarse ese primer año casi sabático para hacer un paneo de lo que pasa en los barrios. Yo creo que es una irresponsabilidad entrar siendo funcionario de cualquier área, una provincia, un municipio, no sabiendo qué realidad te vas a encontrar para cambiarla con la herramienta de la política. Nosotros con el relevamiento ya sabíamos lo que pasaba, sabíamos lo que se necesitaba, lo que teníamos que preguntar al territorio por dónde empezábamos y qué era lo más importante y si estaban las manos para hacerlo. Para eso nos valíamos de los mismos que relevaron los barrios, porque estaban conformándose en cooperativas, dando herramientas a las cooperativas que todavía no estaban existentes y alentando a las que sí ya tenían un camino cooperativo,
pero no había ningún recurso estatal para que se hagan las obras. La Secretaría sigue teniendo un fondo, donde yo fui presidenta de ese comité, el Fondo de Integración Sociurbana, el FISU, que está integrado por 6 personas de distintas áreas del Estado. Está el AVE, está Obras Públicas, y había 3 integrantes de la Secretaría, donde se definen y se da orden al banco que tiene los recursos, para que bajen en los distintos lugares que teníamos proyectos. La Secretaría no hace las obras, las financia, las cuida, las monitorea, las audita y se festeja, como hoy que fuimos a La Hoya a ver lo maravilloso que se hicieron con el Zoom y la cancha, como en más de 1.400 barrios de toda la Argentina. A raíz que víamos que los proyectos venían, pero ahora nosotros estábamos pasando el primer año y recién teníamos 25 proyectos presentados, decíamos, bueno, no vamos a llegar. Primero que no, sería muy ingenuo de mi parte pensar que en 4 años podíamos solucionar la realidad de más de 5.000 barrios populares, sería imposible. Sabemos que podíamos hacer pasos enormes, pero necesitábamos de equipos en todas las provincias, en todos los municipios que digan, bueno, queremos hacer obra en los barrios populares. Ahí es la primera dificultad que tuvimos en algunos barrios. No tuvimos la priorización de querer cambiar la realidad de los barrios. En muchos barrios no es prioridad el pobre, por ejemplo. Es prioridad la clase media, a veces las clases altas, porque empiezan a hostigar a distintos intendentes o intendentas porque le meten plata a los negros. Entonces yo no tenía que ir a pelear contra ellos, sentarme y no iba a trabajar con nadie, era persuadir de que teníamos todas las herramientas para que hagan las obras, porque así era. Y así pudimos empezar a trabajar con más velocidad. El primer intendente que nos dio la posibilidad de presentarnos un proyecto y confiar en que nosotros podíamos llevar adelante el financiamiento fue el municipio de Avellaneda. Uno de los municipios que tiene un intendente de bastante años y mucha trayectoria, y ahí empezaron a sucederse los distintos proyectos, chiquitos. Empezaban con vereditas, empezaron con alguna luminaria. Nosotros queríamos transformar los barrios desde su integralidad. Teníamos el Fondo de Integración Urbana, que el primer año no lo pudimos tocar porque no estaba conformado el fideicomiso, nos pusieron miles de trabas. Y al año siguiente salió el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Nosotros solamente teníamos la plata del impuesto país, tan cuestionado en este último momento, que iba alargando un porcentaje, no tanto como sería ahora, porque aumentó todo, entonces también aumentó el tema de los recursos del impuesto país. Pero con eso pudimos hacer un montón de cosas. Pudimos pensar en que los barrios podían integrarse desde las cloacas, el agua, la electricidad, la posibilidad de hacer casas nuevas, también rompiendo un paradigma que solamente podés integrar un barrio dándole casas, quizás un complejo en el medio de la nada muchas veces. Creíamos que era importante que los compañeros tengan un piso de dignidad. Entonces lo primero que empezamos a trabajar con los aportes que podíamos hacer para la integración a través de los servicios básicos, agua, cloaca y electricidad. Y después todo lo que se podían imaginar dentro de un barrio animaba, a mí me tocaba la parte política, animar a los distintos funcionarios y cooperativas que se animen a hacer lo que el techo le daba, porque yo no le podía pedir a una cooperativa que construya un colegio, como ha pasado en La Matanza, por ejemplo, porque no tenían esa posibilidad, pero sí tenían la posibilidad de pensar en hacerlo básico y empezar a meterse en las casas, conectar regularmente y prolijamente la luz, y eso es todo lo que pudimos hacer. Me parece que estamos en un momento donde además de los proyectos se implementó el programa Mi Pieza, que también lo tenía en el área mía, y la posibilidad de hacer más de 25.000 lotes con servicio en toda la Argentina. Creo que son áreas que uno puede ir aumentando e ir perfeccionándola. No lo que hicieron ahora es diferenciarlas, porque pusieron el ojo que decía que no estaban auditadas, que no estaba cuidado el dinero en el que se gastaba. Bueno, háganlo mejor, pongan otras auditorías, pongan otros monitoreos, no le saquen la plata. Si ustedes son gobierno ahora, esa era la excusa. La excusa es, ustedes trabajaron mal, entonces se desfinancia, no se hacen más las obras. Hasta el propio funcionario actual terminó diciendo que no encontró ninguna irregularidad y que era totalmente prolijo, y hasta que le dijeron que la única secretaría que había trabajado de esa manera fue la nuestra. Entonces no hay excusas, por eso pararon las operaciones mediáticas que primero empezaron con Juan diciendo que él era el dueño del fideicomiso cuando él nunca fue funcionario, la funcionaria lo fui yo, y si había alguna irregularidad yo los invitaba a que hagan una denuncia.
es lo que corresponde. Nadie se animó a hacer nada porque no existe tal irregularidad. Lo que existe es mucho trabajo, muchas obras que todavía no terminaron porque el gobierno que entra tiene la obligación de terminarlas, como las 18 obras de Mendoza que están paradas. 14.500 millones de pesos están invertidos desde el Fondo de Integración Urbana a los barrios de Mendoza. Provincia, municipios, cooperativas, organizaciones sociales a través de sus cooperativas. Cada peso está rendido hasta donde se llegó la obra y muchas obras terminaron como las que fuimos a ver hoy y muchas otras también. A algunas les falta el 40%, a algunas el 20%, a algunas el 10%. Y hoy yo fui a dar la cara, porque es mi obligación, no, yo ya no soy funcionaria, pero para contarles lo que pasa. Porque hoy ni siquiera el gobernador dice qué va a pasar con los fondos que vienen de Nación, menos lo que van a los barrios populares. Acá tuvimos trabajo con provincia, con municipios, con organizaciones sociales, con cooperativas propias de los barrios, que no son las cooperativas de las organizaciones más grandes, pero sí tenían el prestigio dentro del barrio de confiar en ellas porque había gente proba, gente que era totalmente responsable y pudieron llevar adelante obras. La CISU fue una de las áreas que no solamente tuvo premiaciones internacionalmente, sino que también fueron confiadas desde el Banco Interamericano de Desarrollo con aportar a barrios que no eran con terrenos fiscales. Que conoce historia del Promeva, que es uno de los programas que tiene de vivienda y mejoramiento de barrios, no te trabajan donde no hay tierra propia. Nosotros logramos romper ese paradigma de solamente trabajar en barrios que tenían tierras fiscales. Empezaron a aportar no solamente el programa Mi Pieza, que más de 250.000 mujeres llegaron con un subsidio directamente del fideicomiso a sus bolsillos, que no había intermediarios ni nada, ni los otros eran un intermediario obvio porque tienen que llevar la obra a cabo. Pero en el programa Mi Pieza solamente mujeres mayores de 18 años pudieron adquirir, podían anotarse y en un sorteo salían y tenían de 250.000 pesos en la primera etapa y después con la inflación lo fuimos subiendo a 600.000 para poder, en el mejor de los casos, si tenían lugar, hacer una pieza más. Pero donde no había lugar, podías arreglar el techo, podías arreglar el piso, entrar la cloaca, poner la ventana, hasta hacer más de 2 piezas. Es lo que te alcanzaba y dependía de qué provincia era el trabajo que podía hacer la mujer. Era el programa con perspectiva de género por excelencia, porque no solamente era abarcado y dedicado a las mujeres, sino que eran las mujeres más pobres de la Argentina. Todo eso se frenó, todo eso no hay ánimo de seguirlo, como cualquiera de las obras. Hoy porque nos toca hablar del fideicomiso y con esto termino, y hablar de la secretaría, el rol de secretaria que tuve. Pero hoy no hay ánimo de seguir con esas obras, no hay indicios de que se mueva. Hay 105.000 millones de pesos que están durmiendo en un fideicomiso, que todavía no hicieron un solo comité para sacar un desembolso de todas las obras que están esperando para continuarlas y por darle dignidad a las familias que menos tienen. Esto es solamente el panorama que me toca a mí porque fui funcionaria del área, pero todo está así, no sé qué se está viendo en la provincia, pero con esto termino. Uno cuando viene el ataque de frente sabe cómo defenderse, si enfrenta, si se esconde. Cuando el ataque viene de todos los lados, salud, educación, trabajo, la integración social urbana de los barrios, ya no sabes cómo atajarte. Y creo que estamos medio confundidos porque no nos estamos juntando todos para generar la presión suficiente para que hagan algo. O hacen las cosas o que se vayan, si no tienen ganas de ser gobierno. Porque hoy en el Estado están rompiendo todo. Están rompiendo todo, no les importa el Estado. Quieren privatizar todo como ellos piensan que puedan dar. Estoy acá no para generar solamente esto, sino también para decir que la esperanza es lo único que uno tiene que dejar de lado, porque si no se encierra en su casa y empieza, no sé, a mirar televisión abierta, porque ya ni siquiera las plataformas, hoy se fueron todos a las nubes, pero sí la posibilidad de que la única forma de que esto se mueva para donde tenga que moverse es con la presión social. Y no se la da solamente hoy las organizaciones sociales que se van a la calle y que los rompen todo, los llevan presos, los pisotean, sino también de la educación pública y la educación universitaria, que creo que esto que contabas recién la va a apoyar todo el mundo. Porque si no dicen, no, acá saben quiénes están en la calle, los negros nada más. Entonces, cuando vean que hay un malestar de toda la sociedad argentina, estas cosas van a empezar a cambiar, a transformarse, a ser mejor de los que eran antes. Porque que hubo errores, hubo un montón de errores.
pero esto no lo vivimos nunca. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, por estar acá. Ahora le voy a pasar el micrófono a Yamila Rivas, que es referente provincial de La Poderosa, para que nos cuente un poco la experiencia de acá de la provincia de Mendoza. Hola, buenas tardes, soy Yamila Rivas, soy de la organización La Poderosa, que es una organización barrial, apartidaria, sin fines de lucro, que entiende y practica la educación popular como una herramienta de transformación, de integración y de fortalecimiento barrial. Yo vivo en el barrio Los Hornos. Hace 30 años que en el lugar funcionaban los hornos de ladrillo, y una vez que ya deja de funcionar, porque ya la tierra no servía más, quedan vecinos viviendo en el lugar y ahí se va poblando. En el barrio hay aproximadamente unas 80 familias. De estas 80 familias, la verdad que en estos 30 años nunca tuvimos una organización ni una unión vecinal en la cual podamos transmitir lo que eran todas las dificultades que teníamos. En el lugar no teníamos agua, la luz todavía no la tenemos. Hace unos 6 años que, bueno, nos comentan de la organización La Poderosa, la cual nos parecía algo muy loco de que no haya no haya política de por medio, porque siempre en el barrio entraron políticos partidarios, los cuales siempre quisieron venir a lucrar con nosotros. Entonces, la verdad que nosotros necesitábamos tener, como vecinas, no teníamos cómo sostener o cómo garantizar una copa de leche a nuestros niños, que la verdad que por ahí se iban a la cama con sus pancitas vacías. Entonces nos organizamos, llega La Poderosa y empezamos a organizarnos para eso, para poder garantizarle la merienda a nuestras infancias. Empezamos con la venta de empanada, todo trabajo autogestivo, desde ahí comenzamos, y de ahí mismo también tuvimos esta necesidad de tener apoyo escolar en el lugar. Todo se hacía en mi casa, la verdad que era medio, ya no era una casa, era un lugar comunitario. Entonces también tuvimos la necesidad esta de poder tener un lugar propio. En el barrio había quedado un terreno vacío que está justo enfrente de mi casa también, y el cual empezamos a construir nuestro espacio comunitario. En este espacio tenemos varias actividades como educación, cultura, tenemos rondas de género, tenemos comunicación, tenemos economía, porque también tenemos cooperativas como Panificado y Textil, que son cooperativas las cuales también nos ayudan económicamente para poder seguir sosteniendo nuestros hogares. Y a poco también de que cuando está por empezar la pandemia, 2 semanas antes, después de insistir tanto en una cooperativa de agua que está en el barrio, la cual no quería entrar el servicio porque era un lugar, un terreno privado, logramos insistirle tanto que logran meternos el agua 2 semanas antes de la pandemia. Así que bueno, eso fue una lucha bastante importante y que logramos conseguir. Después llegan las obras del POT, que pudimos tuvimos el agrado de comenzar con el proyecto de obras tempranos de intradomiciliaria, vereda y arbolada, que la verdad que dio un cambio grandísimo en el barrio porque no teníamos cómo salir del barrio cuando llovía, porque se nos inundaban las calles, se nos enlagunaba todo, y la verdad que pudimos acceder a esto, que fue un cambio
grandísimo porque ahora podemos llevar a nuestros niños y niñas a la escuela cuando antes no podíamos salir. Y también el programa de Mi Pieza, que nos ayudó tanto para poder sacar las cañas del techo y las paredes que eran de adobe y poder garantizar que sean de ladrillo y que sea de machimbre un techo. Así que dio un cambio grandísimo en el barrio. Por eso yo creo que es tan importante seguir apoyando todos estos proyectos, la SISU que llegó al barrio, la verdad que fue algo grandísimo, una visibilidad muy importante, porque hoy en día puedo decir que puedo llevar a mis hijos a la escuela, que puedo no correr el riesgo de quedar electrocutado o un niño o lo que sea. La verdad que ha sido un cambio muy grande. Estoy muy agradecida con todo lo que ha hecho el programa, los programas y proyectos de SISU, y que nadie pone el foco en los barrios populares, como lo hizo el gobierno anterior. Así que, bueno, yo quería comentar un poco esto porque me parece muy importante de que se siga luchando y no seguir bajando los brazos. Sabemos que tenemos que seguir sosteniendo la lucha y me parece muy importante que siga en todos estos proyectos. La verdad que estoy media, lo notarán. Tenía tantas cosas por decir, pero me parece que ya no puedo decir. Disculpe. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamila, por estar acá y compartir el panel. Ahora le voy a pasar el micrófono y la palabra a Lucila Castro, que es profesora acá de la Facultad de Ciencias Políticas y también es especialista en gestión local de hábitat. Ha trabajado muchos años en el Instituto Provincial de la Vivienda acá en la provincia de Mendoza y actualmente está trabajando en la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces le paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nada, primero que todo, agradecer la invitación, la verdad que, bueno, re contenta. Hace mucho que no participaba en jornadas de vivienda, he venido explorando otros caminos también, pero como decía Gabriel, bueno, nada, yo un poco le decía esto, digo, desde donde un poco les iba a hablar, ¿no? Yo soy trabajadora social, me formé en esta casa de estudios, soy profe de la Cátedra de Problemática de la Vivienda. Me especialicé en gestión local del hábitat a raíz de haber hecho casi toda mi carrera en el Instituto Provincial de la Vivienda y actualmente trabajo como asesora en la implementación de políticas sociales en el municipio de Santa Rosa con la intendenta Flor de Estefanis. Y que digo todo esto, digo, a los fines de pensar de los recorridos, ¿no? De por dónde uno anda, porque yo llegué a trabajar en el municipio a raíz de haber intervenido y haber acompañado todos los proyectos habitacionales que se iban desarrollando en el municipio de Santa Rosa. Y bueno, obviamente también por convicciones políticas, por supuesto, desde ese lugar también voy a hablar, no lo voy a negar. Pero bueno, contarles que en algún sentido, digo, cuando me invitaron a la charla, me gustó la idea y agradezco nuevamente de poder, digo, conversar estos temas, intentando, digo, recuperar desde todo lo que ha significado, ¿no? Digo, la formación como profesional, a la misma vez desde un marco, digo, también político, y tratar de recuperar un poco, digo, lo teórico y la historia de por qué hoy estamos charlando de qué es la integración sociourbana. En primer lugar, diría yo que la integración sociourbana, algo un poco estuve escuchando en la exposición anterior, viene de la mano, que al menos a mí me gusta definirlo así, de una capacidad que tenemos particularmente en la Argentina y que no es menor, de poder resignificar distintas alternativas y distintos procesos a pesar del proyecto de sociedad neoliberal que nos gobierna. Y que nos gobierna, digo, en un sentido amplio, ¿no? Porque históricamente, desde que se empezó a intervenir como Estado en las políticas públicas habitacionales, cerca de
1920, 1915, 1920, después de una epidemia muy grande que hubo en la provincia de Buenos Aires, donde había muchos problemas por las condiciones habitacionales, que empezaron a intervenir en los conventillos, en la zona sur, y de todo lo que se desató, el Estado empezó a tener un interés por decir, tenemos que dar una solución al problema de las condiciones habitacionales, porque todas estas familias que viven así se están enfermando porque viven hacinados, sin servicios, en malas condiciones, y todas las clases altas de otros sectores estaban preocupados porque esa epidemia se trasladara. Desde entonces, el Estado empezó a intervenir en políticas públicas habitacionales, es decir, empezó a pensar el Estado la situación habitacional de las familias, el problema de la vivienda. Desde esa fecha hasta 1980, dictadura cívico-militar mediante, toda la tradición de las políticas habitacionales en sus distintas versiones tuvo que ver con una mirada que era el paradigma viviendista, que algo se conversó, decía recién en el panel anterior. Todas esas miradas siempre estuvieron centradas, ya fuese, digo, porque el Estado hiciera o porque fuera autoorganizado, porque fuera mediante cooperativas, siempre fue centrado en el problema solo de la casa. Había que tener, desde ahí nosotros incluso tenemos una tradición muy fuerte de lo que es la propiedad privada, aunque no, digo, nos guste, pero es una tradición muy arraigada en nuestro país, en nuestra sociedad. Y eso estuvo siempre muy acentuado, ¿no? Digo, y con lo cual cuesta, digo, pensar en lo que viene después. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía, dictadura mediante y con la implementación, digo, del desarrollo de un proyecto de sociedad neoliberal, cambió el paradigma a raíz de muchas conversaciones, de mucha participación de ONU Hábitat y muchos foros mundiales de hábitat, cambió esa mirada que a pesar de las distintas luchas que han habido, digo, el Foro Mundial de las Ciudades, el derecho a la ciudad, digo, hay un montón de perspectivas y debates para mirar ahí dentro, digo, se instaló lo que nosotros en vivienda llamamos el enfoque facilitador. Eso es decir, a partir de los 80. El enfoque facilitador está centrado, en términos de política habitacional, en facilitarle al mercado la posibilidad de que el mercado sea quien construya o dé esa solución. Es decir, que el mercado gane y que tenga ganancia a raíz de su intervención, digamos, en el mercado habitacional. Con lo cual, eso nos cambió rotundamente un debate que había sucedido hacía muchísimos años atrás, que tiene que ver con que la vivienda dejó de tener valor de uso para empezar a tener valor de mercado, valor de mercancía. Si la vivienda se convirtió en una mercancía más, que es necesario ponerla, digamos, en juego a partir de un montón de intervenciones. Y hago este repaso muy rápido y muy acotado, por supuesto, pero porque, ¿qué quiero decir cuando decía al principio que la integración sociourbana para mí es una perspectiva y tendría posibilidades de constituirse en el nuevo paradigma? Porque ha sido como el foco de resistencia, digamos, la integración sociourbana viene a representar hoy lo que ha sido la resistencia a todas esas políticas. Esto que decía Fernanda, que yo pensaba cuando ella decía la integración sociourbana no es que ha empezado acá, ha tenido distintas formas, tuvo a lo largo de los 80 y de los 90, en nuestro país, en nuestra provincia, distintas formas de manifestación, por decirlo de alguna forma. Digo, la integración urbana tiene que ver con que todos tengamos un lugar digno para vivir, que todos en el lugar que elijamos, ya sea urbano o rural, podamos vivir con condiciones de accesibilidad a los servicios, a la educación, a la salud y a la posibilidad de que cuando uno quiere pueda trasladarse, digo, incluido incluso lo que tiene que ver con transporte, ¿no? Digo, de trasladarse en sus momentos de ocio, de recreación, de poder acceder a lo que muchas veces algunos identifican como los beneficios de las ciudades, ¿no? Digo, por eso también después hubo por ahí mucha insistencia con el derecho a la ciudad y muchos creen que tiene que ver con una cuestión urbanística. Pero la integración urbana, sociourbana, vino como a superar incluso eso, ¿no? Digo, esa mirada. Entonces, lo que yo pensaba, digo, desde los 80 hasta la actualidad,
Han habido como muchos intentos de resistencia a ese enfoque facilitador que en la Argentina hemos tenido distintas formas. El cooperativismo, las asociaciones mutuales, la construcción mediante sindicatos. No digo que antes no existiera, pero que empezaron a pensar las políticas y se empezaron a pensar las políticas desde otro lugar. Y es real que la fuerza principal que tuvo el enfoque de integración sociourbana lo trajo el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con los proyectos de Promeva. No obstante eso, yo insisto, nosotros tenemos en nuestra tradición de organización y de lucha colectiva en este país tuvimos la posibilidad, y yo creo que eso es algo sumamente interesante a rescatar, de resignificar eso, porque justamente una de las cosas que vos decías que sucedió es que cuando se empezó a pensar en barrios populares, la ley de barrios populares, la creación del fondo, la creación de la secretaría, trascendieron varias reglas que incluso esas políticas del BID nos venían marcando, que era, bueno, solamente para terrenos que tengan la propiedad saneada. Un problema de nuestro país que es gravísimo, en todos los ámbitos, urbano, rural. Vinieron también a romper el dilema de lo urbano y rural. Ustedes con la definición que armaron de barrios populares, se podía acceder a financiamiento, no solo ya digo para las grandes ciudades, porque el BID, digo, para ponerlo en el marco también de ese enfoque facilitador, en lo que ellos pretendían, digo, dentro de la agenda global de las ciudades, el enfoque era, tenemos que dar financiamiento a los países menos desarrollados, hacer que mejoren, porque había toda una eclosión de barrios denominados hasta ese entonces asentamientos o villas, porque necesitamos que las ciudades sean seguras para que el capital financiero venga a invertir en nuestros lugares de hábitat, ¿no? Donde nosotros vivimos. Entonces, bajo esa mirada de que había que atraer capital financiero, entonces había que poner lindas las ciudades. Digo, ¿quiénes? Sabemos que hay otras cosas ahí de fondo, siempre decimos, bueno, lo único que les interesaba era, en algún sentido, enmascarar un poco, ¿no? Digo, la situación. Entonces, cuando apareció, me parece a mí, la posibilidad ya sin financiamiento internacional de decir, nosotros también vamos a trabajar por la integración sociourbana y vamos a apostar y vamos a ir un paso más allá, que es esto, no solamente con quienes tengan saneada la situación dominial, no, vamos a ir más allá, no solamente con las grandes ciudades, abrieron la posibilidad a que un montón de familias que no están en grandes ciudades, digo porque el BID financiaba proyectos de gran escala. En Mendoza, por ejemplo, era muy difícil salir del Gran Mendoza. No hay proyectos de BID en otros departamentos, con lo cual muchos barrios populares que existen en los otros departamentos quedaban sin posibilidad de financiamiento. Bueno, la integración sociourbana trajo esa posibilidad. Hubieron movimientos cooperativistas, fui parte, testigo, no porque fui parte, sino fui testigo en realidad, del desarme que hubo del movimiento cooperativista en Mendoza. No solo por allá, en el 2000, cuando se acusó a todas las cooperativas y mutuales de que eran corruptas, que no podían manejar los fondos, que no sabían manejar la cuestión de las viviendas. También fui testigo de cuando eso se hizo con el programa de integración sociocomunitaria, que también creo que es un antecedente, durante el gobierno de Néstor y Cristina, que en el caso puntual de la ciudad de Mendoza, digo, todos sabemos, conocemos lo que pasó y lo que sucedió con la historia de la Tupac. Entonces, a mí me parecía, digamos, como importante recuperar toda esa mirada más de recorrido histórico, muy sencillo, contado muy rápidamente, porque me parece que hoy la integración sociourbana, que creo que acá qué mejor representante que Fernanda y las compañeras, por supuesto, son parte de quienes han podido sostener, como yo lo entiendo, núcleos de resistencia frente a ese paradigma o a ese modelo facilitador que intenta que la vivienda sea solo una mercancía. Y desde ahí, me parece que es un lugar sumamente interesante para pensar la problemática, para poder trabajarla, porque es sumamente compleja, no es sencillo.
por mi experiencia y por los años que llevo trabajando y por el municipio incluso, sé que no es fácil, digamos, resolver esto que vos contabas. Y ahí digo, para algunas cosas que a mí me parecía importante poner, digamos, como quizás en debate y poder charlar, como dos cuestiones. Me parece que hay varios dilemas pendientes que sería muy interesante poder debatir o poder empezar a pensar, que tienen que ver con lo que es la política habitacional y el derecho a la vivienda, el derecho a un hábitat digno, y algunos desafíos. Y en ese sentido, recuperar algunas cosas también, porque digo, nosotros en nuestro país hemos tenido puntos claves que han sido valiosos y que nos podrían haber traído quizás a otro momento, pero que los hemos ido perdiendo de vista y se han ocultado. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos el dilema del acceso al hábitat, ya sea el hábitat en todos sus componentes, la tierra, la infraestructura, los servicios y la vivienda. Todo eso, en algún momento de nuestra historia, nosotros tuvimos la posibilidad dentro de la Constitución del 49, que lamentablemente sacaron después del 55, ahí en esa Constitución nosotros teníamos la función social de la propiedad, lo que significaba para todos nosotros tener la posibilidad de que las propiedades, justamente recién cuando hablaban en el panel anterior de qué pasa con las viviendas ociosas que hay en Mendoza, qué pasa con todo lo que está liberado a la cuestión turística. Ese artículo a nosotros nos daba la posibilidad, y eso está, digo, en el Pacto de San José de Costa Rica, que también es importante no perderlo de vista y es vigente, de la posibilidad de discutir desde un lugar donde la propiedad está bien, digamos, puede ser un objeto de mercancía, pero siempre y cuando esté resuelta la función social de los habitantes de este país y de cada uno de sus lugares, ¿no? Y desde ahí, digo, uno podría también pensar algunas pistas para poder recuperar, estos debates y estos derechos, básicamente. Eso no quería dejar de mencionarlo. Pero bueno, ahora pensando en algunos dilemas y desafíos, para ir cerrando, ¿qué me parece? Hay un debate que nosotros tenemos que poder saldar, que tiene que ver con que en la medida que pensemos que tener menos Estado o que el Estado si no cumple o si no representa o que si no es lo que mejor nos atiende, digo, la cosa de lo público, si el Estado, no entendemos que el Estado es el principal garante de derechos y que por lo tanto no hay posibilidad sin un Estado fuerte y presente que permita, digamos, reclamar ciertos derechos, es difícil resolver temas, sobre todo en el mundo de lo habitacional, en los componentes que nosotros denominamos duros, que es el acceso a la tierra, muy difícil, el acceso a los servicios públicos, pensemos en el caso de Mendoza, las dificultades de lo que eso significa cuando uno ya lo quiere traducir en materia presupuestaria, lo que es urbanizar el pedemonte, es elevadísimo, los costos son elevadísimos, ni hablar de lo que es la construcción de viviendas. Por allá en el 2020, en unas jornadas que también fueron con organizaciones sociales, yo hacía la cuenta porque en ese momento el IPB había cumplido, creo que 100 años. No recuerdo bien si fue ese año o el anterior, por ahí estaba la fecha. La cuenta que hacía era que después de 100 años de la creación del Instituto Provincial de la Vivienda y la producción de viviendas que el IPB había logrado en ese entonces, durante esos 100 años, no me acuerdo, bueno, ya que 70. Gracias, no me acordaba bien. En esos 70 años, la producción de vivienda que había logrado, que al revés eran 100.000 viviendas, ya equivalía a la misma demanda que teníamos a esa fecha. Es decir, los datos, más o menos, porque algunos, ahí digo, hay números cruzados, pero los números rondan entre 70.000 y 120.000 unidades habitacionales. Hay un margen ahí que es bastante grande, pero bueno, supongamos que fueran 70.000, estamos hablando de que es la misma cantidad de viviendas que prácticamente el IPB había producido en 70 años de existencia. Con lo cual,
con los presupuestos y con un Estado que cada vez tiene muchas complicaciones para el tema del financiamiento habitacional y con los costos elevadísimos que tiene la construcción, es difícil resolverlo. Ayer o antes de ayer estaba mirando que a pesar de que ha caído la venta de cemento, de hierro, de todos los que son los elementos que hacen a la construcción, aún así las cámaras de las construcciones han establecido un 60% en lo que va de estos 2 últimos meses de aumento de la construcción. Y uno dice, ¿cómo construyeron ese valor? O sea, ¿de dónde sacan ese aumento? O sea, a la misma vez está cayendo la construcción y está cayendo el consumo de materiales para la construcción. Entonces me parece que el tema, digamos, de pensar en la construcción de viviendas es un dilema. La vivienda. De allí además que me parece que la integración sociourbana nos trae un montón de soluciones que tiene que ver con empezar a pensar la posibilidad de lo que tiene que ver con los elementos más básicos previos a la construcción de la vivienda, que es el acceso a la tierra y a la provisión de servicios. Si no podemos incorporar eso en nuestros debates y no podemos pensarlo como parte de la política habitacional, estamos en problemas. Eso me parece que es central. Ni hablar, digamos, de todo lo que sucede con el mundo de la vivienda ociosa. La vivienda ociosa en Mendoza, si uno saca la cuenta del último censo, pareciera que no tenemos déficit habitacional. La cantidad de viviendas del parque habitacional construido en nuestra provincia en relación a la cantidad de habitantes nos daría un número aproximadamente de 3 personas por vivienda. Dígame a alguien si sabe que eso así suceda. Digamos, porque la verdad que, entonces, tenemos un elevadísimo parque ocioso, cantidad de viviendas de parque ocioso, otro totalmente puesto al servicio del turismo y no hay regulaciones. Y no hay voluntad, aparentemente, de conversar alternativas varias que tengan que ver con esto, ¿no? Con poder facilitar esos otros elementos previos a lo que tiene que ver con la llegada a la construcción de la vivienda. No digo para dejar de lado la construcción de una vivienda, ¿no? Sino digo para poder empezar a encontrarle solución al problema, porque si no es como que vamos detrás del máximo y me da la sensación a mí que no podemos ni resolver lo que es inicial, ¿no? Que es el acceso a la tierra para poder construir vivienda o facilitarle incluso la regularización a quienes están viviendo en algunos lugares. Digo, en Mendoza, en algún momento, digo, acompañando a las compañeras que formaban parte de la mesa de barrios populares, las dificultades que hubieron en la provincia para adherir a la ley nacional y poder, de alguna manera, facilitar lo que es el acceso a los servicios. Digo, que pudieran rápidamente tramitar las conexiones de luz, de agua, la aprobación de planos. Bueno, eso. Ahora, creo que esos son temas que nos merecemos, digamos, tratar más profundamente. Y por último, digo, como qué sé yo, como desafíos. Yo los pienso como desafíos. Quizás para algunos también son dilemas, pero yo los pienso al menos como desafíos porque creo que está dentro de lo que podemos incluso pensar como acciones en un marco de contribuir a esta estrategia de resistencia de un proyecto habitacional neoliberal. Digo, construir una resistencia en ese sentido me parece que está bueno que, incluso porque yo veo que acá algunos son compañeras de las organizaciones, pero también estamos ahí estudiantes, profesionales, interesados, digo, en esta problemática. Me parece que es central empezar a dar el debate de qué pasa con las instituciones y no para cuestionarlas y pensar que no funcionan. Nos hace mal pensar que hay que achicar el Estado, nos hace mal pensar que al Estado esta institución no sirve. Y lo digo ya incluso con un poco... Yo me enojaba mucho cuando muchas veces escuchaba a algunos legisladores decir al IPB hay que cerrarlo. El IPB no funciona. Podemos revisarlo, pero cuando nosotros cerramos instituciones, cerramos derechos, cerramos posibilidad de acceso a derechos. Entonces me parece que hay que enfatizar esa defensa y también enfatizar qué sucede dentro de esas instituciones, porque no estoy diciendo que las instituciones, como por ejemplo en el caso del IPB, funcione bien. Pero eso no significa que hay que cerrarlo. Lo que creo es que también hay un debate que nos merecemos como sociedad, y en el caso mío particular, como profesional de trabajo social y de profesional de las ciencias sociales,
que tiene que ver, y con incluso involucrar a otras profesiones, que tiene que ver con revisar qué estamos pensando en esa construcción de sociedad y en esa construcción de querer un país que nos contenga a todos, pero que después en la diaria cada uno trabaja por sostener solamente su salario y que no se quiere involucrar en más nada. Y no lo digo desde un lugar, no quiere trabajar. Digo, hay un montón de cosas que pasan ahí adentro. Hay un montón de profesionales que no comparten la mirada de trabajo territorial, que creen que el estatus profesional se constituye estando sentado en un escritorio con un secretario y alguien que le venga a foliar el expediente. Hay un montón de profesionales que consideran que si los mandan a trabajar al barrio es mala palabra o le estás bajando su categoría. Y eso no puede funcionar así. Eso yo considero que no puede ser. Eso tiene que ser un debate que nos demos en el ámbito de lo profesional, que podamos discutir con los compañeros técnicos, ingenieros, arquitectos, agrimensores, todos los que intervienen, escribanos, todos los que intervienen en el campo de lo habitacional, y poder pensar que las modalidades de trabajo han cambiado y que las viejas soluciones ya no sirven para los problemas actuales. Y si hay que pensar que la posibilidad es dentro de la integración socio-urbana, hay que cambiar las formas de abordar los problemas. Y para eso hay que reunirse, no se puede eso haciéndolo solo desde un diseño de escritorio, y hay que salir a caminar los barrios, porque es ahí donde están los problemas. No puede uno resolverlo simplemente en un consejo profesional. No puede uno resolverlo solo tratando de obtener un cargo jerárquico, porque ese es otro tema. Muchos profesionales que solo buscan acceder a cargos jerárquicos o de funcionario porque quieren mejorar su condición salarial, porque la condición salarial de los empleados públicos es también complicada. Y eso también lleva a un detrimento de la calidad de los profesionales que están interviniendo en cada lugar. Entonces son varios dilemas y varios desafíos que me parece que por ahí podríamos pensar de cara al futuro, sobre todo para los tiempos que ya hemos visto que corren. Y por último, lo que quiero invitar, porque para mí también eso me parecía interesante compartir acá, es que yo veo que es como que nos hemos ido atomizando quienes pensamos igual y con quienes no pensamos lo mismo, entonces nos vamos separando. Y cada vez somos menos, y hay que decirlo, quienes pensamos que algunas formas de trabajo son la comunitaria, el acompañamiento barrial, involucrarse en los problemas, comprometerse con la solución de los problemas. Y desde ese lugar, yo siempre digo, a mí me parece que si han tenido todas esas estrategias de resistencia en todos estos tiempos, ha sido el involucramiento de los propios habitantes y de las organizaciones. Y eso está perfecto. Pero no puede ser solamente responsabilidad de ellos tener que construirse sus casas o mejorarse. Muchos compañeros aprenden trabajando en el momento en que se los invita, se los propone al momento de hacer el barrio. Y yo digo, no puede ser que los técnicos y los profesionales estemos mirando eso de afuera. Por lo menos entiendo que esa debe ser parte de nuestra responsabilidad como profesionales y por el compromiso que uno asume cuando jura, ¿no?, que se compromete con algo. Así que nada, solamente eso. Muchas gracias, Lucila. Ahora le voy a brindar la palabra a la última expositora para después abrir la posibilidad de que el público haga algunas preguntas y breves intervenciones, que es Mayra Arauz. Mayra Arauz es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de esta Casa de Estudios y también es militante de la UST, que es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es de acá de la provincia de Mendoza y que es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Bien, bueno, buenas noches. Muchas gracias por hacernos parte de esta hermosa jornada. Bueno, no sé de dónde arrancar porque venía con algo preparado, pero después de escuchar tantas lindas cosas, ¿viste? Uno dice, no, puedes contar esto. Bueno, les voy a contar más o menos el origen de la organización y ahí cuando yo entraría, porque inició mucho antes que yo. La organización se formó a principios del 2001, bueno, con la crisis que hubo acá en Argentina.
un grupo de compañeros de acá de la Facultad de Agronomía se juntaron y dijeron, bueno, hay que hacer algo. Habían unas tierras, principalmente en la valle, que estaban improductivas y dijeron, bueno, vamos a ir, pero tenemos que primero plantearnos cómo es que queremos vivir. Bueno, necesitamos una tierra propia, pensar cómo queremos alimentarnos, cómo vamos a educar a nuestros hijos, o sea, llevar nuestra vida de la ciudad al campo y sacarle la estigmatización de que los del campo se quieren venir a la ciudad. Bueno, con esa tarea empezaron ya a trabajar, empezaron a armar una mini cooperativa sin título, sin nada. Trabajando ya en el territorio se dieron cuenta que mucha gente que vivía ahí no, era analfabeta. Entonces, en ese tiempo del 2001 hubieron varios problemas legales porque venía un empresario a hacerle firmar a los abuelos de campo a campo, que son bien en el centro, y le hacían firmar los papeles por los derechos de la tierra, y ellos no sabían, no tenían idea de lo que habían firmado. Entonces, la mayoría solo, porque los hijos se venían a estudiar acá al centro, no tuvieron otra opción que quedarse sin tierra. Bueno, empezaron a trabajar y dijeron, bueno, vamos a educar a las personas, a los compañeros que están acompañándonos, primero y principal, porque bueno, hay que ser conscientes de la educación, pero más que nada de cuando se maneja plata, de que no los vayan a estafar a los productores y todo eso. Cuando se plantearon eso, después de mucho tiempo, recién en el 2011 le dieron el título a la Escuela Campesina de Agroecología, que funcionó como CEN, que igualmente habían compañeros que educaban el sector, digamos, la base primaria, pero sin título. Después de eso pudimos llegar a obtener la certificación del CEFIC, que es el Centro de Formación e Investigación Campesino, donde ahí las chicas pudieron hacer, chicas ahí del campo, la maestría en educación primaria y en agronomía. Entonces, bueno, yo entré en la secundaria, que sería el CENS, también por una articulación de entre barrios populares, que llegamos ahí y dijimos, bueno, hay otra manera de estudiar, y no es acá en el centro. Obviamente, yo soy madre, joven, y no pude terminar mi secundaria, y allá en la escuela campesina nos brindaban una modalidad de alternancia. ¿Por qué? Porque los productores no podían venir a cumplir las horas de grado, digamos. Entonces, era una semana completa que solamente te dedicabas a estudiar y lo demás podrías hacer tus cosas, tus deberes del día a día. Entonces eso facilitaba muchísimo a las personas, mayormente a las mujeres, de poder terminar sus estudios. Bueno, en ese contexto, bueno, se da la posibilidad de después abrir las maestrías y todo eso, que fue muy lindo, que el lunes tuvimos un encuentro de formadores, que vino una compañera de Brasil, bueno, a contarnos un poco del contexto de que ellos tuvieron allá como lucha de los maestros y de las tierras y todo eso. Y las chicas que se habían egresado de la educación, del profesorado de educación primaria, nos contaban que era muy lindo porque ellos poder trabajar en su propio lugar y no solamente de decir que ellas ya estaban destinadas a trabajar en la producción de alimentos. O sea, si bien es algo que ellos lo implementan desde siempre de su familia, ellos pudieron tener un título y dedicarse a enseñar. Bueno, también lo que nos planteamos ahí siempre fue la agroecología, de trabajar una manera sana y limpia para nuestros alimentos. Todo esto fuimos acompañando a compañeros que habían llegado a obtener tierras, que los dejaban habitar porque en realidad tenían una deuda muy grande de agua, de permisos de riego y todas esas cosas,
Entonces, como ya eran impagables, la gente ya los dejaba que se quedara, total, ¿qué iban a hacer? Entonces, bueno, en forma colectiva fueron viendo cómo hacer pozos de agua, cómo ayudarse también a tener agua potable y todas esas cosas. Y la verdad que fue un cambio muy, muy grande en lo colectivo, porque ya no era individual y decir, bueno, estamos en el medio de una crisis, pero no sabemos para dónde patear. Necesitamos un lugar y ese lugar tuvo una contención muy grande, no solamente para los productores, que eran mayormente hombres, sino para las mujeres y para los niños. Retomando lo de la vivienda, que si no me expando muchísimo. La verdad que es muy difícil el acceso a la tierra en el campo, por esto mismo que decía, que la mayoría de las tierras tienen deudas de agua, no hay acceso, la verdad que la forma de pagarla es imposible y algunas deudas las quieren cobrar hasta en dólares, no, la gente no los va a poder pagar nunca. Hay gente que, como hablábamos acá de la integración sociourbana, que bueno, la mayoría de los barrios populares tenemos luz que nos hemos enganchado de algún lugar, o el agua también, vamos y pinchamos un caño o cosas así, porque vivo en un barrio popular también. Pero en el medio del campo, donde no hay un pilar de luz, donde no tenemos una cloaca, donde no hay un caño de agua, la verdad que es muy difícil. Y no solamente es pensar en el agua y la luz para uno mismo, ¿no es cierto? Que ahora, bueno, tenemos la oportunidad de decir, tenemos pilares de energía solar, pero también necesitamos para el consumo de los animales. Hay compañeros que, bueno, ahora han tenido la fortuna de que con el sobrante de agua ha llegado al puerto y han podido abastecer a los animales. Pero anteriormente, en época de sequía, han tenido que sacrificar animales porque no tenían cómo mantenerlos. Entonces, era pérdida nomás. Y para poder abastecernos, intercambiaban. Uno produce chivo, bueno, el otro produce verdura, bueno, y así. Como un mercado interno que teníamos entre productores, porque la verdad que no se podía. De verdad que después de la asunción de Macri, ha sido bastante fuerte la lucha que hemos tenido en el campo. Si bien hemos peleado y resistido, bueno, en la Escuela Campesina de Agroecología la cerraron, en el CEFIC la están peleando muchísimo para que puedan reabrir carreras. Y la verdad que las personas, los jóvenes, te cuentan que ellos quieren seguir en el campo porque es su tierra, es su lugar natal, pero les cuesta muchísimo conseguir una casa para ellos mismos. O sea, si bien como nosotros pensamos acá más en lo rural y decís, bueno, en lo urbano, y decís, bueno, antes era la idea de la casa propia, ahora tenemos la idea de tener un alquiler propio, porque la verdad que está difícil. La verdad que en estos 4 meses, en lo personal, tengo 3 primos que han vuelto a vivir con la madre porque es imposible. O sea, trabajar, estudiar y pagar el alquiler, no. Y recién vamos 4 meses. Bueno, más que nada era eso, recalcar que en el campo, si bien se trató de implementar políticas, también, como decía acá la profe, hay gente de adentro de las instituciones que no acompañan y por ahí vos tenés toda la fuerza y la voluntad de decir vamos a arreglar esto, vamos a pelear por aquello, pero cuando llegás y te topás y con millones de trabas y todo, bueno, la gente se te va bajando. Y lamentablemente, si ellos ven que vos no tenés gente, no te van a dar bolilla, no te prestan atención. Mientras más multitud vean para voto, para lo que sean, es donde más atención te prestan. Entonces, esa lucha que nos ha pasado, pero yo creo que en cualquier lucha que vos decís, bueno, en un momento la gente se cansa y te quedan 3 o 4 que son los que la siguen peleando y es desgastante. Pero la verdad que hay que reconocer que hemos tenido varias trabas, hemos logrado varios accesos. La verdad que el centro de salud que funciona allá en
en Jocolí los están desabasteciendo también. Bueno, ahora como planteaban con el nuevo plan de educación, que si los tantos niños no asistan a la escuela, bueno, entonces la escuela no es indispensable. Bueno, allá tener familia de 10, 15, o sea, tenés escuelas de 10, 15 niños y necesitan su educación, necesitan su formación. No puedes plantearle a ellos, de los padres, decir, bueno, déjalo y anda a llevarlo allá al centro. O sea, es ilógico. Y bueno, se me fue todo me expandí mucho, perdón. Bueno, esto de que la gente de allá, de Jocolí, más que nada les hablo yo, que es donde más trabajamos, la verdad que está muy, muy dolida por el tema de que, si bien han tenido respuestas algunas, no se llega a nada concreto. Vinimos, una vez, eso quedó para la historia, vinimos a hacer una concentración acá en la Casa de Gobierno por el problema de alimentación y que no había agua para regar y todo, y de solución nos ofrecieron un bolsón de mercadería. Entonces fue como una burla y no tenemos respuestas y la situación se sigue agravando y no queremos ni pensar lo que va a pasar en estos 3 años que siguen. Así que bueno, ir como para cerrar, decir que seguimos con la idea de que la salida es colectiva y que tenemos que seguir apoyándonos entre todos, entre organizaciones, entre instituciones, entre los que quedamos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, por compartir las experiencias desde la UST. Ahora llega la parte en que, bueno, les voy a pasar el micrófono a la gente del público que quiera hacer alguna pregunta a las expositoras del panel. Si no, yo empiezo con una. Bueno, por ahora no hay alguna pregunta, así que yo por lo menos quería hacer una que tenía que ver con una pregunta que salió en la charla anterior, que decían que a partir del proceso de integración sociourbana, que previo a eso hubo un proceso de acceso a la propiedad a través de un, no sé bien cómo sería, pero a través de un título que le dieron a, creo que era a la mujer más grande del hogar, no sé bien cómo fue ese proceso, pero sé que hubo un proceso previo cuando fue la ley que se aprobó en el 2018, previo a toda la integración sociourbana, a todo el fondo de integración sociourbana, existió el acceso a la propiedad de las personas, de la tenencia por lo menos, que antes no están en una situación total. Es un título provisorio, es un título certificado de vivienda. Es el certificado de vivienda. Salió en la charla anterior que a partir de ese certificado de vivienda, yo no sé si es así, les quería consultar a quienes habitan los barrios populares, que se empezó a ver también una especie de incremento en el tema de la inquilinización en los barrios populares, que por ahí empezó a ser un poco más común, ante ya tener algún tipo de tenencia, la posibilidad de alquilar dentro de los barrios. Yo quería saber si esto es algo que se notó, si es algo que se vio, es algo más marginal, y si es así, si es algo que se analizó como si era un problema o no era un problema, y si hay algún diagnóstico al respecto. No sé después qué pasa en sus barrios, pero en mi barrio ya existía eso antes de todo esto. Igual, a ver, si las regulaciones que hoy están, digamos, de curso legal, se rompen, cualquiera te cobra cualquier cosa, imagínense lo que pasa en un barrio donde no entran otras cosas más terribles, que perjudican e intoxican a nuestras juventudes y ya todo, pues ya no tiene edad. Pero tema de regulación dentro de un barrio popular donde no hay agua, luz, cloaca, con el tema de inquilinización, me parece que ahí siempre estuvo. Digo, así como existen los mercados ilegales de cualquier cosa que les ocurra, esto es moneda corriente. El que puede comprar una casilla, 2 o 3, la alquila y a veces en igual precio que el afuera, digamos. Te ofrecen un baño, yo digo, pasa mucho por ahí en los barrios de Capital Federal, donde llegan, bueno, el barrio Carlos Mujica, ella no quiere que le digan la Villa 21, la Villa 31. Bueno, el Carlos Mujica pasa eso, digo, no hay una regularización y tampoco hay la posibilidad de cuidado de la construcción en alto.
Entonces, de un edificio pueden hacer 5 pisos y alquilarlo, y a veces hay un solo baño, a veces no llega el agua y están totalmente hacinados, digo, no hay una regulación de eso. Y lo que hablas del tema del certificado de vivienda, el certificado se da después del relevamiento. Lo emite el ANSES, donde hay ganas de trabajar, porque también hay ANSES de alguna provincia que no hay ganas de emitir ese certificado. Y ese certificado fue, a medida que fue pasando los años, a partir de que se empezó a dar, empezó a tener una importancia distinta. Sabíamos que si vos vas solito, persona que vive en un barrio, a reclamar el acceso a los servicios a la empresa y te ven solita reclamando con el certificado, te quedan mirando diciendo que le pasa a esta loca o a este loco, pero si vas entre 20, 50, 200 personas a reclamar cada uno con su certificado de vivienda, la historia es otra. Tuvo el mayor pico de importancia y de validez eso, que aunque siempre fue válido, pero es la validez que se le puede dar a la organización social, es cuando se necesitaba indispensablemente para anotarse en el programa Mi Pieza. Ahí empezó a tener otra importancia y empezaron a emitirlo más y empezaron a pedirlo más. De hecho, muchos intendentes que antes decía, con este papelito hago las notas de la carnicería, empezaron a decir, quiero que vengan a hacer operativos de ANSES en mi barrio porque las mujeres necesitan. Bueno, antes cuando decía este papel no tenía validez, empezaron a darle una importancia distinta. No sé si hay otra experiencia con el certificado. ¿Alguna otra experiencia para comentar? Tal cual como lo... Sí. Como para sumarle ahí un puntito, sino que también el sentido de pertenencia, de que decir, bueno, esto es mío, esta es mi casa, puedo construir como yo diga, puedo vivir como yo quiera, de la manera que mis hijos estén más seguros. La verdad que incrementar ese sentido de pertenencia que por ahí necesitamos los seres humanos, fue muy importante también. ¿Alguien para hacer alguna otra consulta? A ver. Qué vergüenza, igual así. Pero tal vez poner en valor esto de que el certificado de vivienda familiar no solamente era como un puntapié para el acceso a algunos servicios, sino que también se le otorgaba a las mujeres. Y es algo que como mujer te quiero agradecer y realmente en este marco de poder haber hecho la experiencia con sus pros y sus contras, con todas las situaciones y con el contexto actual, saber que a cada vecina, que incluso muchas veces estaba atravesada por situaciones de violencia, donde el varón probablemente era el propietario, por más de que ella era la que, los cuidados, digamos, lo que produce, el haberle dado una herramienta legal a las mujeres que sostenían sus hogares para poder estar resguardada dentro de su mismo hogar. Eso fue algo que nosotros, nosotras, nosotres, por lo menos lo vimos con una esperanza gigante. Era buscarla y darnos las estrategias para que este certificado de vivienda familiar, más allá de estas cuestiones que pueden llegar a pasar, tipo que se dan en los mercados, en cualquier tipo de lugar donde se junta mucha gente y más en lugares vulnerabilizados por la sociedad, el haberse dado la estrategia de pensar que era para las mujeres, que era la propiedad para nosotras, para ellas, para las compañeras y de los barrios populares que estaban a cargo de sus hijos muchas veces, por no decir siempre. Me parece que le da vitalidad esencial al certificado de vivienda familiar. Nosotros tuvimos casi el 98% de los certificados de vivienda familiar que hicimos después de los relevamientos fueron para mujeres. Y realmente fue esto que decía la compañera, que era en mi casa. Muchas veces hubo que darnos muchas estrategias para que el varón no se inscribiera, porque ahí nomás era ¿por qué qué? Era una forma de violencia también.
Y lo quiero poner en valor porque ante tanto, como decía, llegué un poquito tarde, te pido disculpas, pero ante tanto palo por todos lados, creo que se pensó de manera holística, aunque hay cosas que yo creo que sí se tendrían que haber mejorado y sí tendríamos que haber articulado, pero bueno, con el diario del lunes es todo más fácil. Sin embargo, quiero ponderar eso y decir que fue una pieza fundamental para el empoderamiento de nuestras compañeras en los barrios populares. También no sé si se escucha algo, en el mismo sentido de lo que decía la compañera, en esta facultad hicimos un programa financiado por la FISU y por la SISU que tiene que ver con la capacitación de las personas que iban a trabajar en los barrios populares, ¿no? En ese 30% de cupo que tenían en el programa general. Y quiero decirte para tu tranquilidad espiritual, para que duermas tranquila de noche, que el programa fue muy bueno, que tuvimos más de 400 personas en la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis, sobre todo en Mendoza, con una capacitación que fue bastante dura y parece que fue buena porque nos siguen pidiendo que lo hagamos y nos siguen consultando y nos siguen preguntando, más allá de que cada día se hace más concreto que no existiría una voluntad por parte del gobierno actual de continuar con ese tipo de política, ¿no? Pero quería decirte, se hizo bien lo que se hizo. Algo cortito para aclarar ahí. Si no hubiese sido, creo que se escucha más cuando hablo sin micrófono. Es por esto, listo. No dije nada. Me parece que, creo que si no hubiésemos tenido la fuerza de las organizaciones sociales en la gestión anterior, tampoco hubiese sido posible. Hubo un gobierno que dijo, bueno, acá hay una presión social que dice que hay una ley, que hay un presupuesto, que se peleó por esto, entonces lo tenemos que hacer. Y nosotros mostramos que éramos competentes. Nos pusimos a hacer esto y nos salió. Digo, por eso hoy no hay que dar demasiada prueba si nos llegan a darle el changüí de volver a ser gobierno, a una expresión muy parecida. Yo creo que va a ser de la mano de Juan Grabois. Pero bueno, es una idea que tengo yo y Juan tiene que ser presidente. Pero me parece que hay una gestión que se hizo, hay experiencia de administración y de ejecución y de tener un trabajo bien hecho con toda la experiencia que hay. Que no se ha dado mucho a conocer porque pensábamos que cuando nos íbamos a dar a conocer nos van a empezar los palos, más de lo que nos dieron. Pero sí, ya digo, ya está, basta de escondernos para hacer las cosas. Hay 4 años de una experiencia maravillosa que nos ha valido, vuelvo a repetir, reconocimiento internacional. Y a mí me ha costado ver que todo lo que hicimos en la Secretaría, en otros países hacen un pedacito. Algunos están por el relevamiento, algunos están por los lotes, con alguna política de género. Nosotros reuníamos todas en una gestión de gobierno. Y eso lo pueden ver, lo digo, no hay alguien que tenga palabras encontradas, salvo alguno que quiso hacer alguna manganeta, ¿saben lo que es la manganeta, no? Por hacer cosas que no se debía y que yo lo saqué rajando, digo, con la plata de los pobres, no. También hay decisión de utilizar ese dinero con una misión específica en el Estado. Yo creo que eso también, a mí también una de las asignaturas pendientes, también digo, no podemos orientar, es decir, hacer política con la gestión, pero sí identificar el enemigo. Sabemos que hay momentos donde no se piensa para nada y piensa que son una molestia a los pobres. Entonces, cuando nosotros planteamos esto, que es desde los pobres, para los pobres, y todos quienes quieran cambiar esa realidad, y ahí empiezan a hacer un poco de ruido. Pero yo creo que todo esto que en algún momento se pensó, y que se pensó primero en la cáscara, en la construcción de la casa, y no lo de abajo, hay muchos complejos habitacionales que se hicieron para los barrios que no tienen los servicios, y las familias no quieren ir porque los desarraigan, porque los sacan, su cultura, su trabajo, todos los lugares de cercanía, y las familias no quieren irse, por más que tengan una casa mejorcita de los que está ahora. Pero si tampoco tiene los servicios, ¿para qué? Me quedo acá, me encariñé ya con el rancho. Entonces me parece que hay todo un cambio de paradigma que se ha dado a través de la integración sociurbana, que es un término que lo sacamos de los movimientos de los curas villeros, de Cáritas. Cuando habla de integración no estamos hablando de urbanización, porque fue pensado desde otra lógica. Entonces por eso ha tenido la aceptación de muchos de los barrios populares donde pudimos trabajar, y no estábamos pensando cómo priorizar el tema del ordenamiento territorial y esto de tener el título de propiedad, sino esto de dar dignidad a través de los servicios básicos, porque lo que
pasa cuando empezamos de esa manera a dar solamente los títulos de propiedad, que eso puede ser interesante para algún sector del gobierno, o alguien que cree que la tierra tiene que ser dueño. Yo también creo que tenemos que ser dueños de la tierra, pero no podemos darle un título de propiedad a una familia que en un momento de desesperación lo que hace con ese papel es vender el terreno y vuelve a vivir en un barrio peor del que estaba. Entonces tenemos que empezar paralelamente, dando los servicios y trabajando por la tenencia de la tierra. El segundo plan quinquenal, en el plan trienal, en el Consejo Nacional de Posguerra, si vos ves la parte de organización de la economía, el punto primero, 1A, es organización del pueblo. Es el punto primero A. No se puede gobernar sin el concurso organizado del pueblo. Eso es lo que tenía de bueno también el programa. Y la otra cosa, son muy hinchas en los controles, muy estrictos en los controles. Así debe ser, nosotros somos así, los controles tienen que ser exhaustivos. También sirve para emprolijar un montón la política. Creo que nosotros sabíamos que si terminaba el gobierno iban a empezar a querer mirar todo eso y teníamos que tener el miramiento de todos los lugares. Primero de la universidad, creo que en esto no se la vieron, porque empezaron a decir, ¿quiénes hacían la auditoría? ¿Gente de ustedes, el mismo ministerio, el mismo gobierno? No. Las universidades, los colegios de abogados, de ingenieros, de arquitectos, hicieron las auditorías y así comenzaba y así terminaban las obras, auditadas por personas idóneas del territorio que le interesaba la transformación social desde el Estado, un Estado presente. Pero a veces se le iba la mano y yo medio que lo frenaba un poco, diciendo así, no tiene que haber arbolitos de 1,70 m, podrían ser más chicos también. Pero bueno, a veces a los compañeros se le iba la mano en controlar demasiado hasta el tamaño de los árboles que plantaban. Pero pudimos hacer mucho y si nos dan la posibilidad de volver a ser gobierno, pero ahí sí que vamos con todo. No podemos solamente haber llegado a 1.500 barrios sabiendo que hay más de 5.000, ahora más de 6.400 y pico fue el último, y sabiendo que hay un gran potencial de trabajo en los barrios. La cooperativa han dado no solamente que han podido llevar adelante una obra con el Estado directamente, que también es inédito en la historia de la política argentina, que el Estado pueda trabajar directamente con las políticas en obra pública, porque se trabajaba haciendo pequeños arreglos o veredas con alguna cosa, pero la obra pública nunca se había pensado de las cooperativas directamente con un convenio con el Estado Nacional. No, más que nada que estaba recordando lo que decía la compañera ahí al fondo, que nosotros también hicimos un relevamiento aparte del RENAVAP, más que nada en el territorio rural. Y también notamos que todos los dueños eran los hombres. Entonces venía el veterinario y sí o sí tenía que estar el hombre para darle el permiso de que fuera y bueno, vacunara, con el control de los caballos y todas las cosas. También cuando se llevaban un caballo que no tenía marca, tenía que estar sí o sí el hombre para ir a buscarlo, porque no le dejaban hacer a las mujeres los papeles para poder retirar los animales. Entonces también no fue parte del RENAVAP, pero al verse que se estaba renovando la cultura, al ver que las mujeres tenían sus papeles, también en otros sectores se dio de decir, bueno, si yo soy la que me hago cargo de todo esto, ¿por qué no soy la que estoy al frente, si yo soy la que lo manejo? Si yo sé cuándo tienen cría los animales, cuándo te pusieron las vacunas, cuáles son los que están enfermos, ¿por qué tengo que esperar a que el marido por ahí trabaja en otra cosa? Porque es verdad, no puedes vivir de un solo empleo hoy en día. ¿Por qué tenés que esperar a que llegue el hombre a ver si estoy yo? No hace falta que él venga de otro lado. Entonces, también, como decían, la cultura va cambiando y vamos copiando aspectos desde otros lados. Entonces, para mí lo de la SISU, el trabajo que hizo SISU, fue impresionante. O sea, está bien, en algunos lugares puede ser que haya habido alguna falla, pero ahí nomás tratando de retomar y de seguir adelante. En mi barrio, por ejemplo, llegaron a poner la luz y algunas veredas, no terminaron de hacer todo el fondo. Pero ver a los niños jugar con el carrito en la vereda, porque los autitos no los puedes pasar por la calle, que están destrozadas, la verdad que ver la alegría de los niños es impresionante. Entonces también agradecerle a la compañera por el trabajo que hicieron.
¿Alguien más del público tiene alguna? Ya sería como la última oportunidad. Quiero hacer una pregunta a Fernanda. Primero que nada, agradecer tu presencia y la de todos que integran la mesa. Ya que te tenemos acá y tenemos la posibilidad de preguntarte a vos, que tenés la visión a nivel nacional, quería saber si puedes hacer alguna apreciación respecto a la distribución de la ejecución de los programas a nivel geográfico. Si puedes identificar más concentración en alguna provincia que en otra y a qué se lo atribuís. Voy a ver si hay alguna otra consulta. Si no, acá hay una más. Así es, tomamos la última ronda y cerramos. Nada, un aporte en realidad, porque igual agradezco un montón tu presencia, la de las compañeras de la CISU acá de Mendoza y las otras panelistas. La verdad que muy buena la charla, muy buena la convocatoria de los que han organizado. Me parece temas súper vigentes y que por todo lo que está, por lo que viene pasando, digamos, y todo este freno que se está poniendo, me parece como más que relevante seguir comentando y hablando de estos temas. Yo he estudiado algunos barrios populares, soy docente acá de la facultad y lo que veo es abrumador el beneficio que tuvieron muchos barrios populares a través de la CISU. Acá en Mendoza es impresionante la calidad que ha mejorado las distintas poblaciones. Específicamente algunos barrios sí veo todo lo que queda por hacer y que queda un montón por hacer. Falencias que no tienen que ver con el fondo, no tienen que ver con la CISU, sino falencias dentro de las propias organizaciones, dentro de los municipios y cómo han aplicado las distintas urbanizaciones en los distintos barrios. Hay muchos aciertos y muchos no aciertos para nada, pero por eso hay tanto para hacer, tanto para seguir profundizando y para proponer nuevas formas, como decía la profesora, de integralidad, de organización, de alternativas, de construcción y demás, que me parece súper interesante poder seguir en estas líneas, digamos, y lo rico que es haber tenido fondos específicos, haber tenido secretaría, haber tenido un aparato institucional que se pueda volcar en los barrios populares. La verdad que fue por lo menos lo que yo he visto acá en Mendoza, es una vuelta de página muy interesante. Pero bueno, nada, veo también que hay muchas falencias que todavía existen y persisten y que tiene que ver con la economía, con la calidad del trabajo que tienen cada una de las personas que viven en los barrios populares y que van acrecentando otros problemas de consumo, de inseguridad, y que por suerte con la CISU, si bien se trabajó un montón el tema del agua, el tema de la luz, el tema de los servicios, los residuos y demás, o sea, como que hubieron distintos proyectos y se avanzó un montón, hoy siguen, como que han vuelto, pero como con más profundidad todos esos problemas, y han vuelto el problema del consumo y demás, digo por algunos relevamientos de encuesta que hemos estado haciendo. Entonces me da la pauta de lo importante que es tener ese apoyo institucional y que realmente se siga de alguna forma ese seguimiento en los barrios con esas urbanizaciones que se han dado. También a partir de las urbanizaciones que se han dado desde el 2008 hasta acá, 2018 hasta acá, hay un montón de obras que se dieron y que hoy hay que mantenerlas y no se están manteniendo. Entonces también es como decir, pucha, todo ese esfuerzo, toda esa cantidad de recursos que se puso, no solo económicos, sino sociales, técnicos y demás, cómo se está viniendo abajo todo eso, ¿no? Y la importancia que es que podamos seguir contando con esto que veníamos contando en el gobierno anterior. Así que nada, solo ese aporte y muchas gracias por estar acá y comentar todo eso. Ahí, bueno, entonces le voy a pasar el micrófono a Mayra para que pueda, perdón, a Fernando para que pueda responder un poco las consultas, pero antes, en realidad porque me quedé en la cabeza para algo que estuvo comentando Mayra,
y que ella comentaba el tema de que en La Valle ha habido diversos casos en que les han hecho firmar documentos de tenencia a personas que, como no habían podido tener acceso a la educación, firmaron y perdieron la tenencia de la tierra. Y también un poco me ha tocado conocer casos también a través del OST, de que cuando no fue por esa vía también hubo varios casos de desalojos violentos en los cuales gente con todas las papeles en reglas y sin haber firmado nada raro fueron directamente con gente matones pagos, ya hasta con ayuda de algún juez para sacarle la tenencia de la tierra. Y como muchas veces esos casos no son tan conocidos, sino que los casos que uno le viene del tema de ocupación o hasta de usurpación, siempre se hace mucho foco en los medios de comunicación, todo cuando es de un sector popular que toma un terreno vacío. Ahora, cuando es un terreno que ya habita gente o productores que son de los sectores populares, pero viene gente con fondos para financiar a la policía del lugar, o a matones del lugar, o al Poder Judicial del lugar, de eso no se entera nadie. No hay divulgación, no hay nada de eso, y eso existe, pasa acá en la provincia de Mendoza, pasará seguramente en un montón de lugares del país, y me parecía como importante remarcarlo acá en estas jornadas. Y quería hacerte también aprovechar esta última instancia para Fernanda para hacer una consulta, ya que si bien es reciente, ha pasado pocos meses de que dejaste la gestión del gobierno nacional, si por ahí en este tiempo que ha pasado has tenido alguna instancia como de reflexión pensando en que se va a volver a hacer gobierno y esta política se va a volver a aplicar, si hay algo a partir de tu experiencia que digas, esto por ahí lo hubiese hecho distinto, como algo que decir, esto que por ahí lo encaramos de este lado, por ahí una estrategia que tal vez algo que te acaba dando vuelta, decir, lo hubiese hecho de otra forma. Si esa idea ha estado en tu cabeza. Habían 3 preguntas en una. Primero la compañera, ya me olvidé tu pregunta. La tenía recién hasta que me preguntó si hubiese hecho algunas cosas distintas. Recordame. Mi pregunta era, si haciendo un balance... Listo, ahí está. Ahí está. Nosotros como Secretaría nunca tuvimos la demanda por sobre el hacer, más demanda, digamos. Nunca tuvimos sobrepasados de demanda. Eso es una falencia de mucho del territorio. De que en el caso de que si son gobiernos provinciales o municipales no había un interés por presentar proyectos. Recuerden que nosotros financiamos los proyectos, no los realizamos. Sí hacíamos otras cosas como formaciones y eso sí lo llevábamos adelante, pero los proyectos a veces llegaban al 60%, 70%, 80% y los terminábamos, porque tampoco llegaban a veces totalmente. Muchos equipos de trabajo no sabían hacer cómputo y presupuesto, por ejemplo. Entonces nosotros tuvimos que contratar a gente para que haga esa parte y no tardar tanto porque decía, falta este número y teníamos que volver el proyecto y hasta que lo mandaban pasaba una semana más y digo, estamos perdiendo mucho tiempo, esto hagámoslo nosotros. Entonces agarramos el presiario de la UOCRA, entonces empezábamos a trabajar y los terminábamos los proyectos, los mismos equipos de la SISU. Entonces no había una demanda, digo, donde había demanda se trabajó y donde se presentaron proyectos se trabajaban en que queden prolijos y realizables y se hacían. Nosotros hasta pusimos toda energía para que el Ministerio del Interior financie a las provincias equipos para que nos presenten proyectos, porque no eran suficientes y teníamos los recursos para hacerlo. De hecho, yo me quedé muy enojada y una de las cosas que hubiese hecho distinto es gastarnos toda la plata antes de que nos fuéramos. Pero como somos tan prolijos y tan exhaustivos y tan rompepelotas con el tema de todos los certificados, no, si este nos llegó al 60% no podemos un mango, mirá si después van y averiguan que con el 57 le dimos igual el tercer desembolso. Digo, hasta eso estábamos pensando. Si hubiera tenido la bola de cristal y hubiésemos cambiado, no sé, sabía que se iba a perder y todo, que más o menos lo sabíamos ya el segundo año, si hubiese sido potestad mía, hubiese contratado más gente. No era potestad mía, nosotros teníamos un superior jerárquico, que era el ministro o ministra, y nos cambiaron 4 veces de ministro. Y a nosotros de ministerio, no solamente de ministro, sino de ministerio. Entonces todo eso lo supimos sortear porque éramos los que quedábamos y cada vez que pedían de la CIGEN, que es como un organismo que piden cómo vienen trabajando, cuando llegaban al ministerio, a ver, de todas las secretarías, ¿cuál funciona mejor? La SISU. Todos iban a preguntar a nosotros y a hacernos auditorías, tuvimos como 7 auditorías. Yo creo que en una gestión siguiente haría mucho hincapié en solicitar a las distintas provincias que pongan un equipo idóneo a hacer obras solamente para los barrios populares.
Pero ahí te encontrás con la libre albedrío de cada municipio, de cada provincia, de que si quiere te mete un proyecto y si le interesa ese barrio hacerlo. A veces donde no tienen construcción política no quieren meterse. Entonces yo no me iré a meter a decir, no, acá tenés que hacerlo, aquí en Sobonena me van a venir a decir. Hay provincias, y no voy a decir cuál, voy a decir, Pero empieza con... empieza con M, empieza con Men, termina con Dosa, no, Mendoza no. Pero que no querían que nosotros nos metamos a trabajar con las organizaciones sociales. Tampoco querían hacerlo desde la provincia. Le digo, entonces que se mueran los pobres. Yo me digo, ¿con quiénes venían y tenían interés por relevar, por trabajar, por transformar sus barrios? Se sentaban en el escritorio y yo no le estaba preguntando de qué partido sos, o de qué hincha de fútbol sos, o de cuál es tu credo. Acá había gente pobre que necesitaba tomar agua, salir de su barrio cuando llueve, poder mantener a los chicos tranquilos e iluminados los pasillos. Hay momentos en que nosotros tuvimos una charla muy grande con y es de otro color político, el intendente de Rosario, que estaba horrorizado. Entonces le preguntan al intendente cuál es la forma para parar la violencia. Y le dice, ¿qué cosa a vos te parece? Lo único que hoy está frenando la violencia, los índices delictivos y de adicción son los trabajos de la SISU. Pero los proyectos tardaban en llegar. Porque si queríamos hacer las cosas desprolijas, sí, lo hacíamos desprolijo. Nosotros pedíamos tantos controles porque vos no podés hacer un pozo en cualquier lado y poner un caño en cualquier lado. Porque no hay peor desgracia para un barrio pobre que no es que no llegue la hora, hacerla y encima hacerla mal. Eso es lo peor. Pero eso nosotros teníamos, ojalá yo tuviera, sea el Espíritu Santo, omnipresente, y decía, che, está fallando. Me llegaban acá. ¿Y saben de quién me llegaba cuando estaban las obras mal? De los compañeros. Y no porque fueran botones y querían quedar bien conmigo. De hecho, acá no pasó, pasó en otro lado. Pero me mandaban y decían, Fernanda, mirá lo que están haciendo con los cordones de la vereda. Y pegaban la patada y volaba el cordón. Listo, llamando yo, ya quiero saber. Y si en una semana no la arreglan, aparezco yo. Y voy con prensa, porque la prensa viste que te quieren hacer notas en la salida de alguna universidad o en el estudio. No, si quieren hacer notas yo me lo llevaba al barrio. No todos aceptaban. Pero para que vaya a ver qué estaban haciendo en los barrios. Pero eso lo hacía yo, una funcionaria, una secretaria de Estado. El gobierno hay un montón de funcionarios y funcionarias. Si tuviéramos esa posibilidad de ir, yo tenía la herramienta del Estado, entonces podía decir, mañana me tomo un avión, me voy a ver si esa obra está hecha. Y no me importa si la cooperativa es del color del intendente, si la empresa que está haciendo es conocida del gobernador, no me importaba nada. Porque a mí me importaban que hagan bien la obra en tiempo y forma, no podías tardar 3 años. Había un municipio que había firmado con la misma empresa para 3 barrios. Claro, así una semana trabajaba acá, la otra semana acá, la otra semana acá. No iban a terminar nunca. Entonces empezaba a hacer una listita de las empresas que no eran competentes. Y cuando me venían a pedir el trabajo, decían que tenían un proyecto maravilloso. ¿Contrataste más gente? No, porque estamos trabajando acá y están terminando la obra. No, porque acá tuvimos problemas. Entonces no me vengas a pedir más obra. Si no podés terminar una. Pero eso es porque yo soy un hincha pelota que estoy ahí. Soy ama de casa, somos Romeo Pelota. Entonces digo, además soy mina. Pero me parece que hay una posibilidad enorme de poder continuar, de las cosas ser distintas, y yo creo que iría de otra manera. Yo fui muy mansa a la hora de trabajar porque mi trabajo era llevarme bien con todo el mundo, para que las obras salgan. Pero a veces se necesita un poco también de prepotencia, y nosotros tenemos la prepotencia del laburo. Y se cortó el gobierno de los 4 años y hoy estamos viendo las consecuencias. Ojalá hubiesen votado a otra expresión política. Votaron a Milei. Y yo hoy soy una ama de casa que cobra 400 pesos de un contratito de un diputado que me dijo para que no me quede a pata. Tengo 400.000 pesos ahí, además mi marido trabaja. Pero imagínense yo con esa plata sacándome boletos de avión. Si no fueran por los compañeros que me invitaron, yo no volvía más a Mendoza. Ni a ninguna provincia. Hoy me invitan y yo voy a cumplir con lo que me invitan, pero me quedo un par de días y empiezo a mirar y empiezo a concientizar qué está pasando, a dar la cara y a decir, hay plata y no la están usando en los barrios populares. Está durmiendo porque además la plata no la pueden usar para otra cosa. Y obviamente,
cuando se deja de hacer obra ahí, yo le decía lo del intendente, que donde había obra, el intendente de Rosario empezaban a bajar los índices. Claro, cuando desaparece la obra empiezan a haber los otros problemas. Pues yo tendría que ser, no sé, ministra del mundo para controlar todo eso. ¿Para qué? ¿Qué se puede hacer? Están las organizaciones libres del pueblo, están las organizaciones sociales, están los militantes políticos, los militantes estudiantiles que tienen que estar cerca de esa realidad. Porque a veces a un pibe, por más que les des todo, a veces nada reemplaza un abrazo y decir, che, ya va a pasar esto, encontremos juntos la solución. Pero tenés que estar en el territorio, no podés hacerlo con un mensajito de WhatsApp. Y esa realidad la conocemos quienes caminamos los barrios, los demás la miran por otro lado. O critican, que son planeros, ¿qué sabés lo que hacen? ¿Quién vive hoy con 70.000 pesos? Entonces, antes de juzgar y ver y votar un demente, hay que ver qué cosas, porque siempre se puede estar peor. Creíamos que la salud iba a estar siempre, que la educación iba a estar siempre, que el trabajo, el Estado, algunos que están hace 20 años lo iban a tener siempre, que siempre iba a estar el comedor para zarparme el plato del mediodía. No está el comedor, la universidad la están atacando todo el tiempo y las quieren privatizar. Hay miles de despedidos, no se puede comer, no se puede usar el agua, no se puede usar el que tienen, ¿no? El servicio, no se puede usar el gas porque ya se fue por los aires. Y lo estoy aburriendo, compañeros, ya me parece. Pero nada, eso. ¿Y nos quedó algo sin responder? ¿Estamos? Y si hubiese hecho lindo, hubiese salido a militar más. A veces, no, se junta. Bueno, Juan Grabois es muy... No graben esto porque me va a arrestar. Nada, discutimos, somos como hermanos. Pero ustedes van y no hay color político. Yo obviamente no iba a decir vos sí, vos no, pero sí iba a decir, esto lo está haciendo, no es un gobierno, sino es la fuerza del pueblo pobre que se puso, peleó, consiguió relevamientos, consiguió una ley, consiguió financiamiento, y hay gente y hay chabones como Juan que acompañan eso y ponen una villera como yo enfrente de administrar un fondo que nos hizo tan felices por 4 años y nos dio tantas alegrías. Así que piensa muy bien en Juan a la hora de Juan Grabois para votar al presidente, sea fin de año, sean 2 años, sean 4. Bueno, muchas gracias. Bueno, no queda más que agradecer a todos los participantes y sobre todo a las expositoras que nos han acompañado. Muchas gracias. Y bueno, la grabación para aquellas personas que por ahí llegaron tarde, quieren ver la otra charla, va a estar subida a nuestro canal de YouTube del Centro de Investigaciones en Economía Crítica. Y si quedan alguna duda de las presentaciones, las quieren entender, nos pueden escribir a Instagram o a nuestro mail, que es siec.cuyo@gmail.com. Así que bueno, con eso cerramos. Muchas gracias nuevamente.